Sí, Pau, y nosotros vamos a conocer algunos detalles en cuanto a la norma. ¿De qué se trata la ley de góndolas? Y por eso vamos a dialogar con Pablo Luciano. Él es el responsable de Defensa del Consumidor en la provincia de Entre Ríos. Pablo, buenos días. ¿Y qué precisiones nos puede dar en cuanto a esta normativa? ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a toda la audiencia de Canal 11. Bueno, básicamente es una normativa que era muy esperada, básicamente porque tiene el objetivo de transparentar el mercado y evitar posiciones dominantes de las grandes empresas que muchas veces conjuntamente con las grandes cadenas de supermercados privilegiaban determinadas marcas de determinados proveedores. Esto obviamente viene en detrimento a la oferta y en la forma que se produce la oferta dentro de las góndolas de los supermercados y en desmedro de las pequeñas y medianas empresas que a veces a partir también de las restricciones que imponen por volumen, por forma de pago, las grandes cadenas, también una vez que algunas podían acceder, tenían serias dificultades para su exhibición dentro de las góndolas, habida cuenta de que el mercado está bastante concentrado, sobre todo en algunos rubros determinados. Lo que hace esta ley básicamente empieza a regular los espacios, preservando y obligando a las grandes cadenas a tener en determinados rubros una diversidad de marcas de diferentes grupos económicos y a su vez reservando determinados espacios como el 25% para las pymes y un 5% para la economía familiar, digamos los que serían los pequeños productores casi locales. En este sentido, la norma fue sancionada el año pasado, hubo un decreto reglamentario que delegó en parte esa reglamentación a la Secretaría de Comercio Interior y ayer se conoció, digamos, los supermercados que van a estar alcanzados son los supermercados que tienen más de 800 metros de superficie cubierta, digamos, sin contar la línea de caja, los depósitos y la superficie del personal. Y algunas cuestiones técnicas, digamos, y por ahí cuáles son los rubros que van a estar alcanzados, digamos, que van a ser obligatorios exhibir, digamos, los fideos por un lado, los lácteos, los quesos, todo esto van a tener que tener cinco marcas, un espacio reservado para la producción de las pymes, para la producción, y la producción local. Obviamente todavía es un proceso, digamos, es un cambio cultural muy importante. ¿Sí? Digamos, esto va a implicar la forma en que se exhiben casi todos los productos en las grandes superficies y digamos, hay una diversidad muy importante de productos. Hay que ver si después esos espacios fijados para las pymes se van a poder cubrir con pymes y cuáles no y de qué manera eso se puede llegar a subsanar. Y está en un proceso de reglamentación que va a ser todavía, digamos, hubo una primera reglamentación, ahora hubo una segunda también de la Secretaría, donde nombra a la Subsecretaría de Acciones de Defensa del Consumidor de la Nación como autoridad de control y aplicación de esto puntualmente, y estableció esta nueva tanda de reglamentación, pero digamos, falta aún un par de reglamentaciones más para que esta ley se torne totalmente operativa, digamos. Se tiene hasta marzo, que se cumplen los 90 días, para la puesta en funcionamiento definitiva, ¿no? Que originalmente se planteó el 15 de diciembre, 90 días para su puesta en funcionamiento. Pero además de promover la producción justamente para empresas minoristas, es una posibilidad para el consumidor porque va a conseguir otros precios que si no tal vez en algunos productos no encuentra. No, obviamente, y una diversidad de productos. Hoy a veces encontrar productos orgánicos es muy dificultoso, pero sobre todo que hoy, si uno mira las góndolas, en realidad encuentra de 2 o 3 marcas, como mucho, en las grandes superficies. Y esto va primero que de las grandes multinacionales tiene que haber, de las grandes empresas, tiene que haber 5 marcas diferentes. Sí, pero además generalmente son las marcas más caras, ¿no? Entonces va a haber primero va a haber una mayor diversidad de marcas, de las grandes marcas que normalmente se conocen, digamos, pero a su vez va a haber espacios para las pequeñas y medianas empresas. Entonces esto va a hacer de que si en 1, 2 o 3 marcas, a veces que es lo que hay en algún supermercado o en algún hipermercado, pase a haber 7, 8, 10 para que el consumidor pueda elegir y pueda tener una diversidad de productos y una diversidad de precios, ¿sí?
Luciano, por otra parte, consultarle en este primer mes del año, en qué sentidos han ido trabajando, cuáles han sido mayoritariamente las quejas o reclamos a defensa del consumidor por parte de la ciudadanía. No, bueno, básicamente este es un año, un mes de receso. En realidad tomamos el receso como para reorganizar internamente y pasar en limpio todas las cosas que fueron quedando del año pasado, digamos, fue un año de muchísimo trabajo. Hubo muchas consultas, siguieron entrando un cúmulo de reclamos normales, pero no hubo nada en especial. Digamos, la actividad turística, al estar un poco más restringida, no generó tantos reclamos como en otro momento. Sí hubo consultas por ahí con algunas cuestiones de alquileres, pero entre particulares, donde no se aplica la Ley de Defensa del Consumidor, porque digamos, es un vínculo entre particulares. Para que la Ley de Defensa del Consumidor se aplique, tiene que existir un consumidor y un proveedor, una empresa o una agencia de turismo o una inmobiliaria, que en algunos casos no se daba, pero en realidad no hubo nada más allá de los movimientos, de los aumentos de algunos servicios que sí está generando mucho ruido. Los otros días televidentes se comunicaban con el canal para dar cuenta de que se sigue cobrando como un plus para la recarga de la SUBE, algo que ya habíamos hablado el año anterior, y por otra parte se cobra también como un adicional cuando se paga con tarjeta de débito. ¿Qué hay que resaltar en este sentido para que el consumidor tenga en cuenta? No, en ese caso lo que le pedimos es que haga la denuncia, tiene diferentes canales, está sin necesidad de venir aquí, lo puede hacer vía online a través del reclamo digital que está en la página del organismo, que es www.entrerios.gov.ar/defensa del consumidor. Ahí es la página de la dirección y hay un botón donde dice reclamo digital. Pero si no, digamos, pone en un buscador y pone reclamo digital y automáticamente le salta en primer lugar. O la ventanilla única federal, que es un servicio similar que depende de Nación, que después Nación nos remite las actuaciones. O sea, son cualquiera de las dos formas, puede hacerlo fácilmente desde su hogar, indicándonos cuál es el comercio y el recargo, en qué comercio se le realizó y sobre qué servicio, ¿verdad? Porque son prácticas ilegales. Y en ese caso actúa Defensa del Consumidor, llega hasta el comerciante. Sí, en ese caso actuamos nosotros, básicamente porque son prácticas que han ido fluctuando, que varía de acuerdo a el valor de la comisión y a veces en determinado momento han aparecido muchos casos que se cobran, después merma y digamos, eso va fluctuando, que nosotros vamos tomando conocimiento a medida que van llegando las denuncias. Pablo, ha sido muy amable como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. La palabra de Pablo Luciano, entonces, de Defensa del Consumidor de la provincia de Entre Ríos, en principio dándonos a conocer de qué se trata esta ley de góndolas. Como él lo mencionaba, quedan 90 días para que todo este proceso vaya aconteciendo en los supermercados, en los grandes supermercados, y por otra parte, bueno, algunos de los puntos que más se reclaman por estos primeros días del año 2021. Están llegando algunas consultas, algunas consideraciones también aquí a nuestro mensajero. La pregunta de Silvia, por ejemplo, ¿se hacen controles en las grandes cadenas? Las góndolas muchas veces están vacías y hay que comprar lo que tienen en el momento. ¿Cuáles son en este sentido también las vías más rápidas de denuncia para esto? ¿Cuáles son las vías más rápidas para denunciar a partir de que por allí hay en algunos productos en los supermercados donde las góndolas están vacías? Y en realidad ahí sería lo ideal, ahí el 0800, 0800 444 8256, ¿sí? Que esa es la línea más rápida que tenemos, que es un 0800, ¿sí? En esos casos hay que ver, digamos, hay a veces desabastecimiento, pero que son desabastecimientos puntuales por agotamiento de stock. Muchas veces tiene que ver con determinadas ofertas que tienen algunos supermercados o determinadas promociones con algunas tarjetas, y ese día aumenta el consumo, pero nosotros no hemos detectado hasta ahora incumplimiento. Es más, estuvimos toda la semana controlando precios cuidados, y no hemos detectado faltantes significativas, digamos, que se prolonguen en el tiempo. Digamos, cuando uno se considera desabastecimiento, cuando son 3 días sin ese producto en góndola, entonces en general detectamos poco stock o falta de stock en ese momento, pero es porque digamos, hubo el consumo diario, agotó el stock que la empresa puso a disposición, pero al otro día eso es repuesto.
Pero eso no quita de que pueda aparecer, digamos, y en ese sentido los consumidores son los primeros que se dan cuenta en caso de que detecten este tipo de faltante. Lo que tienen que hacer es así, les pediríamos que llamen al 0800 y que digan en tal sucursal tal producto y ahí nosotros poder hacer la verificación correspondiente.